Bendito. Oh, oh. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me vio. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos, ministrame. No hay. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres digno, Señor, tú mereces toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor. Gracias por amarnos sobre todas las cosas, por dar a tu Hijo Jesucristo, para morir en la cruz por nosotros. Gracias por ese sacrificio, Señor. Nosotros también te amamos, Señor. Te pedimos que pongas ese temor en nosotros, que no falte temor tuyo y podamos nosotros vivir conforme a tu voluntad, guardar tus mandamientos, tus estatutos, tener ese temor tuyo porque es el todo del hombre, alabarte todos los días de nuestra vida, con nuestras acciones, con lo que decimos, todo lo que hacemos, que alabe tu nombre, Señor, que levantemos tu nombre todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanita Daisy, si gusta empezar, vamos a orar. Padre, pongo a mi hermana Daisy delante de ti. Toma control de todo lo que va a hablar, que le toca la enseñanza sobre Esther. Que Esther te dirá, Dios es poderoso para
transformar un indigno en noble. Guíala, Señor, con tu Espíritu Santo y permite que todas mis hermanas puedan conectarse y puedan aprender de ti, los que van a escuchar después, los que ahorita estamos conectados, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Dios, yo también me uno a la oración de mi hermana Debbie. Yo quiero darte gracias, Padre, por esa bendita oportunidad que nos das, Padre, de compartir de tu palabra, de hablar de ti, Señor, porque es hermoso, Señor, el compartir tus maravillas, el compartir tus proezas, en compartir, bendito Dios, todo lo que haces por medio de tu palabra. Te alabamos, Dios, y te bendecimos y deseamos, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que toque nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, que sea tu voz la que salga a través de mí, Padre, para que cada palabra, Señor, que salga de mi boca no provenga de mi pensamiento ni de mi corazón, sino que provenga de ti, Señor, de que salga tu voluntad, Padre, y que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Padre. Yo te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar, como bien dijo mi hermana Debbie. El tema es Esther te dirá, Dios es poderoso para transformar a un indigno en un noble. ¿Sí? Como siempre vamos a empezar sabiendo cuál es el significado del nombre de Esther. Entonces, el nombre de Esther significa estrella, significa astro o estrella de la noche. Si alguna vez hemos leído el libro de Esther, sabemos que Esther no era su verdadero nombre, sino que su verdadero nombre era Hadasa, ¿sí? Entonces, Hadasa significa árbol que florece o árbol de mirto. Vamos a ver un poquito lo que fue la vida de Hadasa antes de convertirse en Esther. Hadasa era una mujer judía. Hadasa era una mujer que conocía de las leyes de Dios. También era una mujer huérfana de padre y de madre. Y Hadasa fue adoptada y criada por un hombre llamado Mardoqueo, del linaje de Benjamín. Hadasa era una mujer joven, de hermosa figura y de buen parecer. Aquí en la palabra de Dios nos dice que Hadasa era una mujer que conocía de la palabra de Dios, conocía las leyes porque ella era judía, al igual que Mardoqueo. Ella fue criada por un primo mayor de ella, ya que había quedado huérfana de padre y de madre, y que era una mujer hermosa, una mujer de hermoso parecer, ¿verdad? Bueno, en este tiempo también reinaba sobre la India y sobre Etiopía el rey de Asuero. En aquellos días se había afirmado su trono y habitaba en Susa, la capital del reino, igual que Hadasa. Asuero, en el tercer año de su reinado, hizo un banquete a todos sus príncipes y cortesanos para mostrarles las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder. Asimismo, la reina Basti ofrecía un banquete a las mujeres en la casa real del rey Asuero. Aconteció que el rey Asuero mandó a llamar a la reina Basti y ordenó que se presentase delante de él con la corona para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque la reina Basti era hermosa. Mas la reina Basti no hizo caso a la orden del rey, por lo tanto el rey se encendió en ira y decidió que desde ese mismo momento dejaría de ser reina y envió a traer a todas las mujeres, a todas las doncellas del reino, para elegir a una nueva reina. Esto sucedió en el reino de Susa. Dicen, es así como Hadasa fue llevada al palacio. Ella fue llevada junto con todas las doncellas para que el rey Asuero una vez más eligiera a una de esas doncellas para convertirla en reina, ya que la reina Basti había sido destituida a causa de que no había obedecido a las órdenes del rey.
Hadasa entró al palacio con el consejo de Mardoqueo de que cambiara el nombre, de que cambiara su nombre a Esther y a que por ningún motivo mencionara que pertenecía al pueblo judío. ¿Sí? Mardoqueo sabía el peligro que era el que el rey se diera cuenta o que dentro del palacio se dieran cuenta que Hadasa era judía. Es por eso que Mardoqueo le dio este consejo a Esther y le dijo, en cuanto llegues a palacio, no digas que eres judía, ni te llames por tu nombre. A partir de ahora serás llamada Esther y a partir de ahora eres de aquí, de Susa, no de esta capital. No menciones que eres judía. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios y vamos a leer Esther. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 2. Esther, capítulo 3, versículo 2. Vamos a ir resumiendo un poquito toda la historia, porque es una historia muy, muy larga, muy bonita, pero es una historia muy larga y vamos a tratar de resumirla un poco. Dice en su palabra, en capítulo 3, versículo 2 de Esther, dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo ha mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Amán era un hombre muy cercano al rey Asuero. Era su mano derecha prácticamente. Entonces, cuando Amán se paseaba por el pueblo, eh, todas las personas pues se humillaban delante de él, se arrodillaban, se inclinaban ante Amán, porque pues así lo había mandado el rey Asuero. Pero Mardoqueo, aquel hombre que crió a Esther, no se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán, porque él era judío y en las leyes de Dios nos dice que no debemos de inclinarnos ni debemos de humillarnos ante imagen o ante cualquier hombre o ante cualquier rey, sino solamente nuestro Dios, el Rey Todopoderoso. Entonces es por esta razón que Mardoqueo le pidió a Hadasa que no dijera que era judía, sino que dijera que era de Susa, porque él temía que tomaran alguna represalia en contra de ella. Mas, sin embargo, aquí dice que Amán, pues, le gustaba ser alabado, ¿verdad? Porque él cuando pasaba, él le encantaba que todo el mundo se arrodillaba, pero cuando él veía que Mardoqueo no lo hacía, híjole, se enojó muchísimo. Vamos a verlo en el versículo, en ese mismo capítulo, en el versículo 5, vamos a leer el 5 y el 6. Dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Amán, al llenarse de ira porque Mardoqueo no se humillaba ni se arrodillaba delante de él, dice, pues ¿para qué voy a destruir a Mardoqueo solamente? Si yo ya sé que su pueblo es judío. Yo no me voy se podría decir ensuciar las manos solamente por una sola persona. Él buscó destruir a todo el pueblo judío y procuró hacerlo, destruirlos a todos. Vamos a leer ahora el versículo 8 y 9 de ese mismo capítulo. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Amán fue inmediatamente con el rey Asuero y le dijo que había un pueblo distribuido entre entre todo su pueblo, entre todo su reino, pero que ese pueblo en especial
tenía sus propias leyes y no obedecían a las leyes del rey, ¿sí? Entonces, él aconsejó al rey Asuero que destruyera al pueblo judío. Ahora vamos a leer el versículo 11 y 2, no, 10 y 11. Dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadate, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Aquí el rey le dio toda la autoridad a Amán de hacer con el pueblo judío lo, lo que él deseara. ¿Sí? En este caso, Amán lo que quería era destruir al pueblo judío. Vamos a leer el versículo 13. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Aquí vemos cómo ya Amán había logrado su cometido. Ya había logrado que el rey dejara en sus manos las vidas del pueblo judío. Y es así como Amán envió cartas y correos a todas las provincias, a todos los pueblos, ordenando destruir y matar y exterminar a todo el pueblo judío, tanto niños, mujeres, jóvenes, ancianos y demás. Ajá. Bueno, ahora vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 2. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey vestido de cilicio. Aquí Mardoqueo se había dado cuenta de lo que Amán estaba tramando y de lo que ya había sido aceptado por el rey. Entonces Amán dice que se vistió de cilicio y andaba por toda la ciudad y clamaba grandemente y clamaba con amargo dolor, ¿verdad? Cuando en la palabra de Dios dice que cuando se vestían de cilicio era símbolo de tristeza, era símbolo de lamentación. Ajá. Dice que se vestían de un saco grueso de pelo de cabra o de camello. Ajá. Y que este era símbolo de luto o de duelo. Ajá. Entonces Mardoqueo se paseaba por las puertas del rey, ¿verdad? Cerca de las puertas del rey. Dice que no era lícito hacer eso. Mas, sin embargo, él se paseaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque desde ese lugar estaba Esther y Esther iba a mirar la aflicción que Mardoqueo tenía. Y de esa manera Mardoqueo iba a llegar a Esther para que Esther pudiera hacer algo acerca de toda esta situación. Para este entonces, Esther ya era reina, ¿sí? Ya era reina de Susa. ¿Por qué? Porque ya se había presentado delante de Dios, del rey y ya había hallado gracia. Ajá. Esther fue una mujer definitivamente que nació para ser reina, ya que cautivó el corazón del rey Asuero, no solo por su belleza física, sino que contaba con ciertas características. Ajá, ahorita vamos a ver qué características eran esas. Vamos a leer Esther 2 y vamos a leer el versículo 17. Dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Vemos que Esther tenía un brillo especial. Esther, ¿Qué cita? Esther 2, Ah, 17. ya, Ujú. aquí está. Ya, perdón. Esther 2, 17. ¿Sí? Entonces vemos que Esther tenía un brillo especial, ¿sí? No solamente era bella físicamente, sino que tenía la gracia de Dios en su vida. Ella ya conocía la palabra de Dios, ella era judía,
¿sí? Entonces ella vivía conforme a las leyes de Dios, vivía conforme a la voluntad de Dios, y aparte Mardoqueo en todo momento fue como su líder espiritual, el cual la guiaba, le enseñaba, la cuidaba, la criaba, la encaminaba para que ella fuera una mujer de Dios, para que ella fuera una mujer entregada a su Dios. Ajá. Vamos a ver las cualidades de Esther y el por qué el rey Asuero se enamoró de ella, pero también a la misma vez vamos a ver qué fue lo que sucedió con la historia de Amán y de Mardoqueo. Ujú. Punto número 1 es Esther era bella. Ajá. Y esto lo podemos ver en este mismo libro de Esther. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 7 y 9. Capítulo 2, versículo 7 y 9. Dice, y había criado a Hadasa. Ahí estamos hablando de Mardoqueo. Es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces aquí vemos que Esther era una mujer hermosa, de hermosa figura, de buen parecer. Ajá. También Esther era una mujer obediente. Ajá. Vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 10 y 11. Y dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Aquí vemos cómo Mardoqueo le aconsejó a Esther que no declarara cuál era su pueblo, y Esther no rehusó en desobedecer o en decir, ay, ¿por qué no voy a decir mi nombre? Ella hizo exactamente lo que Mardoqueo le aconsejó, lo que Mardoqueo le pidió. Entonces con esto podemos ver que Esther era una mujer obediente, ajá, una mujer sumisa. Ajá. También aquí vemos en el 11 que Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Mardoqueo, a pesar de que él sabía que estaba dentro del palacio, que ya era una reina, nunca la dejó. Siempre estuvo al pendiente de ella, porque él la consideraba como su hija. Y es por eso que Mardoqueo se paseaba ahí en ese lugar porque era donde él sabía cómo estaba Esther. Esther también era una mujer sensible a la necesidad de su pueblo. Ajá. Vamos a leer en el mismo libro de Esther, vamos a leer el capítulo 4, el versículo del 5 al 8. Ok, capítulo 5, digo 4, perdón. Capítulo 4, versículo del 5 al 8. Dice, entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Recordemos que Mardoqueo se había vestido de cilicio y se paseaba por afuera de las puertas del rey. ¿Para qué? Para que Esther viera su dolor, para que Esther viera el dolor que él sentía por lo que Amán había hecho o había dictado ya al pueblo de Israel. Ajá. Entonces, Esther mandó a Atac, ajá, a un eunuco para que hablase con Mardoqueo para ver qué pasaba, qué sucedía con Mardoqueo. Aquí vemos que Esther era sensible, que Esther al ver el dolor de Mardoqueo, ella tuvo dolor en su corazón y envió a este eunuco para saber qué pasaba con él. Dice en el versículo 6, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró
todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que los mostrase a Esther y se lo declarase y le encargase que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Aquí vemos cómo Mardoqueo, pues prácticamente le ordenó, ¿verdad?, a Esther que se presentara delante del rey para que el rey quitara este edicto que ya había sido proclamado por Amán, ¿sí? Esther aquí se preocupó por el pueblo, se preocupó por Amán, y a partir de este momento Esther se iba a dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo acerca de su pueblo. Esther también era una mujer de oración y una mujer de ayuno. Ajá. Y eso lo podemos ver en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 15 y 16. Capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ajá, aquí Esther decidió de alguna manera obedecer a Mardoqueo, pero ella decidió no ir sola. Decidió acercarse al rey Asuero con la presencia de Dios, porque sabía que si ella iba sola, no iba a alcanzar la gracia de Asuero. Mas si ella se preparaba en ayuno y se preparaba en oración, ella iba a alcanzar esa gracia de parte de Dios para alcanzar gracia delante de Asuero, para poder defender al pueblo judío, para poder defender a su pueblo. Uh-huh. Esther también era una mujer que conocía las leyes, conocía la ley de su reino. Ajá. Vamos a leer el capítulo 4, vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ella sabía el peligro en el que se encontraba y ella sabía que si se presentaba al rey por su voluntad, sin ser llamada por el rey, podían matarla, podían quitarle la vida. ¿Por qué? Porque el rey no la había llamado. Sí, esa era la ley que en ese momento había. Cualquier persona que se acercara al rey sin ser llamado merecía la muerte. Mas, sin embargo, aunque ella conocía la ley, decidió orar, decidió ayunar, decidió poner todo en las manos de Dios para que Dios fuera el que tomara el control de toda la situación que estaban viviendo en ese momento. Y no solamente eso, sino que le pidió a Mardoqueo que proclamara ese ayuno y esa oración en todo el pueblo judío, para que ese edicto que ya se había hecho, pues Dios tomara el control y ya fuera quitado, fuera revocado. Ajá. Entonces vemos que Esther conocía la ley de ese pueblo en donde ella habitaba. Uh-huh. Esther también era una mujer que confiaba en Dios y en el poder de la oración. Y no solo eso, sino que confiaba en la voluntad de Dios.
Es por eso la frase que ella dijo en Esther 4:16, en donde dice, y si perezco, que perezca. Ella no sabía si realmente iba a, a- a tener esa gracia delante del rey. Sí, mas sin embargo ella se preparó en oración y dijo, bueno, yo me voy a presentar delante del rey. Y si tengo que perecer, pues que perezca. Si tengo que morir, voy a morir. Pero tengo que hacer algo por mi pueblo. Ella tomó acción, ¿sí? Y es lo que a veces tenemos que hacer nosotros también, lo que muchas veces nos comparte nuestro pastor Agustín, que sí, es bueno orar, es bueno ayunar, pero también es bueno tomar acción, ¿sí? Hacer algo para no solamente dejarlo en ayuno y oración. El ayuno y oración es tan eficaz y es tan hermosa, mas sin embargo también hay cosas que tenemos que tomar en nuestras manos. En este momento Esther decidió presentarse al rey, claro, con una breve preparación, no una previa preparación. Y esa fue el ayuno y la oración. Esther también era una mujer espiritual, ¿sí? Era una mujer agraciada. Ella no solo se vistió con ropas reales, porque ya cuando ella se iba a presentar delante del rey Asuero, ella pidió sus ropas reales, pidió su corona, sino que se preparó pidiendo a Dios que la llenara de gracia delante del rey. Esther se preparó físicamente y espiritualmente para llamar la atención del rey. Ajá, y esto lo podemos ver en Esther 5 y vamos a leer del 1 al 2. Capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 2. Dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Ajá, aquí vemos cómo Esther halló gracia delante del rey y el rey la recibió, halló gracia, ¿verdad? Delante del rey. El rey la recibió y le extendió el cetro. Y desde ese momento ella supo que había tenido gracia de parte de Dios, que ya ella podía dar su petición al rey. Bueno, Esther era una mujer inteligente, Esther era una mujer valiente, ¿sí? Era una mujer que planeó perfectamente cómo destruir a Amán delante del rey. Ella no buscó acusarle, ella no buscó hacerlo ver mal a él, simplemente quería descubrir lo que él estaba haciendo delante del rey, pero no lo iba a hacer ella, Amán mismo se iba a descubrir. Entonces fue así como ella, vemos como ella planeó, ¿verdad? Todo el proceso, cómo planeó perfectamente y no solamente eso, sino que se guió por ese proceso para que todo saliera conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leer del 4, vamos a leer hasta el versículo 9 para saber qué fue lo que planeó Esther. Bueno, capítulo 5, del 4 al 9. Dice, y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición,
y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Ajá. Fíjense lo que pasó aquí. Esther planeó primero un banquete para Amán y para el rey. Cuando Amán y el rey estaban con Esther en ese banquete, el rey le preguntó, ¿cuál es tu petición? ¿Verdad? Incluso le dijo, si quieres la mitad de mi reino, yo te lo doy. Yo creo que tanta era la hermosura de Esther y tanta era la belleza de Esther, no solamente física, sino espiritualmente, que Asuero estaba dispuesto a darle hasta la mitad de su reino, ¿no? Mas, sin embargo, Esther fue prudente, porque yo creo que, hijo, si yo hubiera sido en ese momento, dirían, le suelto toda la sopa, porque como mujeres no somos precavidas, como mujeres no esperamos, como mujeres somos como que muy, ¿cómo se les puede decir? Pues sí, como que queremos las cosas rápido, ¿sí? Y entre más rápido, mejor. Pero Esther fue una mujer muy inteligente, una mujer que a pesar de que vio que en ese momento Asuero estaba estaba dispuesto a darle todo o a concederle cualquier petición que ella tenía, ella cayó y esperó. Yo creo que yo no hubiera podido hacer eso, pero ella pudo hacerlo y aún así todavía permitió que con este banquete Amán se sintiera como aún mayor de lo que ya era. ¿Verdad? Como que él bajó la guardia y dijo yo, a mí me aman, tanto el rey como la reina me aman y soy el único que puedo acercarme a ellos y el único que puedo comer con ellos. Entonces Amán lo que hizo fue bajar la guardia y Esther solamente esperaba cautelosa para ver qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Adelante en la historia vamos a ver en el capítulo 7, vamos a leer del versículo del 1 al 6 y vamos a ver qué fue lo que pasó. Recordemos que en este primer banquete la reina Esther les pidió que fueran una vez más a otro banquete, ajá, que le concedieran una vez más el presentarse a otro banquete. Entonces dice el capítulo 7 del 1 al 6. Dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, a este segundo banquete que Esther hizo de ellos. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Fue ahí donde el rey Asuero se dio cuenta de cómo era verdaderamente Amán, ¿sí? Porque recordemos que Amán era mano derecha del rey. Entonces, es por eso que Esther tenía que ser tan cautelosa. ¿Por qué? Porque al ser mano derecha del rey, probablemente hasta ella la hubieran acusado de mentir o de no decir la verdad y ella hubiera llevado esa muerte, ¿verdad? Ella hubiera sido a lo mejor hasta muerta o quitada del reino, no sé, como la reina Basti. Mas, sin embargo, ella tuvo esa cautela de hacer las cosas para que, eh,
para que ella pudiera salvar a su pueblo. Ajá, ella tuvo que hacer las cosas de una manera muy, muy específicas. Y muchas veces nosotras como mujeres, como les vuelvo a repetir, no tenemos eso. Nosotras deseamos las cosas rápido, deseamos que todo sea conforme a lo que nosotros queremos. Recordemos que Esther ya había tenido un tiempo de oración, que Esther ya había tenido un tiempo de ayuno, y yo creo que eso fue lo que en ella puso paz, para que ella no actuara conforme a sus pensamientos, conforme a su corazón, sino que ella en oración y ayuno se preparó para tener esa paciencia, para esperar en la voluntad de Dios. Ajá. Esther simboliza el favor de Dios. Eso es lo que simboliza Esther para nosotras. El día de hoy simboliza el favor de Dios para su pueblo, el favor de Dios para todos aquellos que no somos hallados dignos de entrar a la presencia de Dios. Sí, cuando nosotros no conocemos de la palabra de Dios, somos hallados indignos. Es por eso que el tema se llama que Dios es poderoso, ¿verdad? Para hacer un indigno, convertirlo a un noble, ¿sí? Esther jamás se imaginó ser reina, jamás se imaginó presentarse alguna vez al rey Asuero, jamás se imaginó estar delante del rey. Así nosotros jamás nos imaginamos estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jamás nos imaginamos poder entrar a su presencia. Jamás nos imaginamos poder ser dignos, ¿verdad?, de entrar a la presencia del Rey. Es por eso que Esther simboliza el favor de Dios para con su pueblo, ¿sí? Dios nos ha llamado a hacer diferencia. Nosotros tenemos que hacer diferencia, ¿sí? Dios nos da la oportunidad de convertirnos en nobles para exaltar y proclamar el nombre del Señor. También abre puertas para llegar a donde jamás nos podríamos imaginar, ¿sí? Nosotras, aunque muchas veces nos sentimos indignas, Dios nos hace dignas. El Señor, por medio de Jesucristo, nos hace dignos y nos permite entrar a la presencia de Dios y nos permite proclamar y exaltar su nombre. La palabra indigno significa ser vil, ser cruel, ser despreciable, ser ofensivo a la moral, ¿sí?, a la justicia o a la dignidad. Eso significa ser indigno. Y de esta manera, sin Cristo, es imposible acercarnos al trono de la gracia de Dios. Vamos a leer Primera de Corintios 15 y vamos a leer del 16 al 19, por favor. Primera de Corintios 15 del 16 al 19. Dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En esta palabra nos dice que somos dignos de conmiseración, ¿sí? Dignos de conmiseración. La palabra conmiseración significa sentimiento de pena y dolor por la desgracia o sufrimiento de alguien. También significa compasión que se tiene por la miseria o la agonía de otra persona. En la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque dice en su palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro regalo, esa es nuestra dádiva, es nuestro regalo inmerecido.
Entonces, en Cristo somos conmiseración, hallamos conmiseración. Ajá. ¿Qué quiere decir? Dios tiene ese sentimiento de pena, ese sentimiento de dolor y de desgracia y de sufrimiento por nosotros. Dios tiene compasión, ¿sí? Y Dios tiene esa angustia del dolor que nosotros vivimos aquí en la tierra. Es por eso que Él decidió enviar a Jesucristo, enviar a su Hijo para poder hacernos dignos de poder entrar al Rey, de poder entrar a la presencia de Dios. Dios, al mirar nuestra miseria, al mirar nuestra pena y aflicción, envía a su único Hijo a hacernos dignos de perdón, dignos de misericordia, amor de parte de Dios. La palabra digno significa suficiente, significa competente, significa merecedor. Y nosotros no podemos ser dignos o justos por nosotros mismos, sino por la sangre de Jesucristo, la que nos limpia y tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Nosotros no podemos ser dignos por nosotros mismos. Nosotros no podemos acercarnos a la presencia de Dios sin recibir esa conmiseración de parte de Dios. Cuando nosotros recibimos esa conmiseración de parte de Dios, Jesucristo, la sangre derramada en la cruz es la que nos hace dignos, porque Jesucristo es suficiente, Jesucristo es competente y Jesucristo es merecedor de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. ¿Sí? Acompáñenme a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Dice en su palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos hallados justos por medio de Jesucristo. Nosotros somos hallados justos por medio de aquel que cargó nuestros pecados, de aquel que cargó todo lo que nosotros teníamos, todo lo que nosotros éramos. Él no recuerda nuestros pecados. Él es bueno para perdonarnos. Él es bueno para quitar de nosotros todo aquello que a Él no le agrada. Pero así como lo hizo la reina Esther, nosotros tenemos que prepararnos para entrar a la presencia de Dios, para entrar a la presencia del Rey, en ayuno, en oración, teniendo una vida digna, teniendo una vida realmente apartada o separada de lo que a Dios no le agrada. Y por último, vamos a leer el Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer del 11 al 12. ¿Lo puedes leer, Caro, por favor? Dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos que por medio de Jesucristo dice que oramos, ¿verdad? Siempre por vosotros, siempre unos por otros tenemos que orar para que seamos hallados dignos ante la presencia de Dios, que seamos hallados dignos y que se cumpla en cada uno de nosotros el propósito de Dios en nuestra vida. Dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, en cada uno de nosotros, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, pues este es mi tema. Me gustaría que oráramos antes de que hiciéramos alguna pregunta o algo, Ujú. si me Sí. permiten orar. Bueno, Señor, yo quiero darte gracias, Padre, porque por medio de la vida de Esther, Señor, nos muestras cómo es que tiene que ser también nuestra vida, Dios. Tú hallaste gracia, bueno, ella halló gracia delante de ti, Padre, y es así como nosotros también deseamos hallar gracia delante de ti, Rey. Te damos gracias, Padre, porque verdaderamente sabemos y reconocemos, Padre, que éramos indignos, Dios, sin conocerte, sin saber de tu palabra, éramos indignos, vivíamos en nuestros delitos y pecados, mas sin embargo ahora que te conocemos, ahora que te reconocemos a ti, Señor, como nuestro Salvador, a ti, Jesús, como el único digno de nuestra vida, Padre, podemos alcanzar esa gracia, alcanzar ese oportuno socorro, podemos entrar a ese lugar santísimo, podemos alabarte, podemos bendecirte, podemos exaltar tu nombre. Padre, yo oro en este día, como lo dice aquí en este versículo, Padre, para que siempre esté en vosotros, Señor, para que siempre esté en vosotros y seamos hallados dignos, Señor, delante de ti, para que en todo momento, Señor, tu propósito sea cumplido en nosotros, Dios, y para que tu voluntad, Señor, que es agradable, buena y perfecta, Padre, se cumpla en nosotros, Dios. Oro, bendito Dios, para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé el fruto digno, Señor, digno de arrepentimiento, fruto que crezca, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo quiero darte gracias, Padre, por esa conmiseración que nos das todos los días, Padre, porque tú te dueles por cada uno de nosotros. Y es por eso, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Jesús, tú eres digno de suprema alabanza, eres suficiente, eres competente, eres merecedor de toda la gloria y de toda la honra. A ti te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Recuerden, se preocupen por los comentarios. ¿No? Hermano Agustín, ¿tiene algo que decir? ¿Algún comentario? Hermana Debbie, ¿tiene alguna pregunta usted? Pues lo que ella quería decir es que era bien diferente el actuar de Mardoqueo y Esther en comparación al actuar de Amán. Amán era descendiente de Amán Amedata, a Agageo, era descendiente de Agag, del rey de los amalecitas, era del pueblo de los amalecitas, era de los pueblos crueles, violentos. Por eso él estaba listo, nada más porque no se inclinó hacia él. Mardoqueo ya estaba dispuesto no solamente a matarlo, sino que exterminar toda su familia. Entonces, qué nivel de crueldad tenía, y tenía un puesto en el gobierno. Y Dios levantó a Esther como reina, pero por sus características, mayormente su primer característica era obediente a Dios, buscaba a Dios en oración, ayuno. Es una característica muy importante, y se preocupaba por su pueblo, no solamente para ella misma y por Mardoqueo y ya, ¿no? Sino que por todo el pueblo. Entonces Dios la levantó a esa posición de autoridad, porque en esa posición ella podía defender a su pueblo, a todo un pueblo. Entonces, es ese tipo de característica quiere Dios que nosotros también tengamos como mujeres, que seamos intercesoras, no solo por nuestra familia, por nuestros bienes, sino que por todo el pueblo, por todo aquel que tenga necesidad. Eso es lo que quiero comentar. Ok. Daisy, Sí, pastor. al estudiar esta porción de la palabra,
¿Qué es lo que deja en tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué cambios crees que necesites tú? Porque yo y uno de los puntos más importantes que vi es que ella se preparó y muchos de ustedes, bueno, porque es una enseñanza para damas, yo sé que es tanto para varón como para damas, es el estarnos preparando, hija. Hermana Debbie, necesitamos estarnos preparando, pero ahora sí que de a de veras, ¿sí? Ahora sí que conocemos nuestras fallas, sabemos nuestras debilidades y no se las dejamos a Jesucristo para que Él nos levante, para que Él nos prepare. Muchos de ustedes, por tener experiencias negativas, ya no quieren servirle al Señor, no quieren responsabilidades, no quieren problemas, y no estamos dejando que Dios nos prepare a cada uno de nosotros. Yo en mi vivencia con mi esposa, yo era muy impaciente, y el Señor me enseñó a tener paciencia. Muchas veces Norma explotaba yo y Norma con una serenidad y con una verdad en su boca me decía, Agustín, si tú no me haces esto, ¿quién me lo va a hacer? Pues yo tuve que aprender. Y no fue últimamente, fue desde hace 8 años a tener paciencia en su enfermedad, aprender a hacer de comer, aprender a hacer muchas cosas, hacer la limpieza, por lo menos a saber meter la ropa a la lavadora. Muchas cosas el Señor me fue preparando para estos momentos. Igual para ser pastor, muchas deficiencias, lo reconozco, pero el Señor poco a poco nos va preparando cuando nos dejamos. ¿Qué deja para ti esta enseñanza? ¿Cómo, qué es lo que vas a hacer? Porque muchas veces podemos estar hablando, sí, voy a hacer esto, pero a la verdad pasan años y nuestra vida sigue igual. También es la misma pregunta para mi hermana Debbie. Así Bueno, que pues vayan pensando, no contestarme a mí, ¿qué le van a contestar a Dios? en mi caso hubo una ocasión en la que me encontré con un amigo de la secundaria y ese amigo me preguntaba, pues, qué era de mi vida, ¿no? ¿Qué había sido de mi vida? Y ese día, como fue tan corto el momento en el que tuvimos para platicar, me dice, no, pues, ¿qué estás haciendo ahorita? Y yo le dije, no, pues soy ama de casa, o sea, tengo a mis hijos, tengo a mi esposo y y pues soy ama de casa, ¿no? Fue lo que yo le contesté, ¿no? En ese momento. Eh, Pasó el tiempo y esa respuesta que yo le di a esa persona se me quedó tan grabada que llegó el momento en el que yo misma me cuestioné eso que yo dije y dije, no solamente soy ama de casa, no solamente soy, em, bueno, en ese momento yo lo veía como poca cosa, ¿no? El ser ama de casa. Mas, sin embargo, cuando yo me cuestioné eso, yo le preguntaba a Dios que qué más era yo, si solamente era ama de casa. Y él me dijo, tú eres mi hija, tú eres mi sierva, eres mi amiga. Entonces, cuando él me mostró todo eso que yo era para él, me di cuenta que yo podía ser digna de entrar a la presencia de Dios, pero no por mí, ni por lo que yo era, ni por lo que yo había estudiado, ni por lo que yo pensara, sino por la gracia y la misericordia de Dios y por la vida que Jesucristo entregó en esa cruz. Cuando yo hice este estudio, Dios me hizo ver que Él nos está preparando para cosas mayores, cosas que Amén. nosotros no nos, ni tan siquiera alcanzamos a ver, ¿no? Y como dice usted, por cosas tan pequeñas nos dejamos caer, ¿no? Nos desilusionamos.
y Él no solamente hace que pasemos por pruebas para que crezcamos, para que sigamos adelante y para que alcancemos el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, este estudio a mí me enseña que, como lo dice usted, tengo que seguir preparándome, que aunque pueda yo llegar, como aquí lo veíamos, ¿no? En Esther, que aunque yo pueda llegar a la presencia del rey y tanto pueda yo ser mandada a morir o pueda yo recibir gracia de parte del rey, yo tengo que luchar por lo que ya Dios ya me ha dado, porque eso nadie me lo va a quitar. Las promesas que Dios ya me ha dado, nadie me las va a quitar ni me las puede quitar, porque es su voluntad y es el propósito que Dios ya ha puesto en mi vida. Solo tengo que prepararme, solo tengo que levantarme y tengo que actuar, porque sí voy a orar y voy a ayunar, pero voy a actuar. Eso es lo que a mí me deja en mi vida este estudio. Hermana Baby, Sí, hermano. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Sí, es que yo no había visto la perspectiva que le dio, bueno, que tiene Esther, que representa a su iglesia. Y pues sí, como decía, que tiene que ser bella, una iglesia bella, tiene que ser obediente, una iglesia sensible a la necesidad del pueblo, una iglesia de oración y ayuno, una iglesia que conoce cómo es la vida en Cristo, una iglesia que toma acción, una iglesia que se prepara física y espiritualmente, que es inteligente. Y todo eso solo para presentársela a Dios, como todo eso hizo Esther para presentarse ante el rey Asuero, no para presentarse ante el pueblo, sino solamente para el rey. Y eso es lo que yo no había entendido, cómo nosotros tenemos que ser, o sea, todo eso da ejemplo de cómo es un servidor de Dios, pero nuestro objetivo que sea para presentarnos a Dios, no para presentarnos a las personas o al pueblo, digamos así, sino con el objetivo de trabajar en nosotras y presentarnos delante de Dios así. Como dice, sin mancha, una iglesia sin mancha delante de Él. Esa era, me asombró esa nueva perspectiva que le dio a Esther. Yo no la había visto así. sí, muchas veces nosotros cuando nos cuestionamos o cuando escudriñamos la palabra de Dios, por ejemplo, los jueves, muchas veces a cada uno de nosotros el Señor nos da una perspectiva, ¿sí? Pero aquí la idea principal cuando le pregunté a Daisy y le pregunté a ustedes, es lo que yo veía, que debemos de prepararnos, hay una corresponsabilidad de nosotros para que Dios logre los objetivos que tiene para nosotros, los proyectos para nosotros. Muchos no sabemos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde es el poder de Dios que nos va a dar para llevar esa vida que Él quiere, para que seamos agradables a Él. Lógicamente, el enemigo va a tratar de destruir las cosas, pero hay que confiar en Dios, en sus promesas. Así como le dio la perspectiva a esta Daisy de que ella, aparte de ser ama de casa, pues tenemos muchas cosas, somos hijos de Dios, Dios nos prepara, Dios nos da sabiduría, Dios hace todo para que seamos instrumentos de Él. Pero muchas veces no lo entendemos así por diferentes situaciones. Porque falta de fe, falta de pues responsabilidad, tantas cosas que debemos de crear, ¿no? A veces uno se pregunta, había un compañero donde trabajé yo hace años, que su hermano era pastor en Tijuana y él era
pues ahora sí que nada más un congregante. Y su hermano siempre le preguntaba cuando se comunicaba, ¿y ya eres pastor? ¿Y ya eres esto? ¿Y ya eres otro? ¿Y qué has hecho? Y el otro seguía siendo, se puede decir, una oveja del montón. No tenía crecimiento, pues actuaba pues como actúan muchos de los cristianos, creyendo ser cristianos, llamándose cristianos sin serlos. En un cristiano hay que haber cambios, hay que progresar. Esa es la bendición de Dios. Entonces, por eso me atreví a preguntarles a ustedes, ¿qué dejó esta enseñanza para que puedan lograr cambios en su vida? A ti ya te dio otra perspectiva, Caro, y muy buena, muy aceptable también, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que nada inmundo estará en su presencia. Entonces, como iglesia, como todos, como un ser personal, como un miembro de la iglesia, debemos de prepararnos, tener esa corresponsabilidad. Entonces, ahorita me gustaría oír la perspectiva de mi hermana Debbie, que también ya tiene muchos años en la palabra. Y yo a veces veo en ella temor, miedo de compartir. Dice, debiendo ser ya maestros, parece que tendríamos que empezar de vuelta. ¿Cuántas veces le he dicho, hermana, está usted en un seminario? ¿Está aprendiendo? Pues lo que ha recibido de gracia, da de gracia. Pero a veces veo temor en su vida. No es esa, se puede decir, esa Esther que está preparando Dios. Entonces, ¿qué ha pasado en ese tiempo? ¿Por qué no hemos dejado trabajar a Dios? Pues mi perspectiva. Pues por eso exactamente voy preparando cuando es el tiempo para que Dios me pueda usar. Por eso que ando Debbie, tomando los cursos porque pienso que no sé lo suficiente o no he puesto muchas cosas en práctica. entonces, ¿estábamos en rebeldía o qué? Porque debiendo ser hacedores de la palabra, no lo somos. Y esto es para todos, ¿no? No hay nada más, no es nada más para usted, pero bueno, usted también ya lleva años en la palabra de Dios Ujú. y conoce, tiene el conocimiento porque lo tiene. Pero ¿dónde está ese espíritu de valentía que nos da el Señor? ¿Dónde está el que debemos compartir el Evangelio? Usted misma nos ha comentado que muchas veces no comparte la palabra porque a lo mejor la persona no le cae bien No, o ve muchos muchas o veces. ve defectos en ella. ¿Quién No es somos muchas nosotros para veces. juzgarla? Casi siempre. ¿Cierto o no cierto? O sea, han sido palabras de usted. Yo no le estoy inventando y no la estoy juzgando, porque todos somos así. No, sí, sí Conocemos, empecé a hablarle de Dios a la vecina, pero ya no me ha buscado. pues quién sabe cómo le hablaría, hermana. No, o sea, siempre en cada enseñanza, pues debemos dejar que la espada penetre en nuestro corazón para que haga movimientos, ¿sí? Para que realmente nos haga reflexionar, nos haga pensar, ¿sí? Yo con esto, con lo de Norma, pues yo sé que el Señor me está fortaleciendo porque es Él. En algún momento, pues me dieron el teléfono de un tanatólogo y todo. Y no quise, porque yo sé que Dios tiene mejores características que un tanatólogo. En un tanatólogo son 3, 4 características y en Jesucristo son todas las características que te pueden ayudar a apoyar.
Entonces, pues debemos de creerle a Dios sus promesas. Y si Dios ya se les reveló a ustedes como Él es el Padre, como que ustedes son hijas de Dios o son hijas de Dios, pues confiar en Él, aprender sus palabras, escudriñarlas y afianzarse de ellas, ¿no? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Acrecentar, aumentar la fe en nosotros. Porque yo creo que todo lo que está en la Biblia, pues no lo puso ahí el Señor para mentirnos, sino es verdad. Su palabra es verdad, así dice la Biblia, ¿no? La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué? Es que dice, la suma de tu palabra es verdad. Pues ahí está. Entonces hay que sumar promesas para obtener esa verdad y no que le hagamos manita de puerco a Dios, sino Señor, tú dices aquí en tu palabra y tú no eres un Dios de mentiras, tú eres fiel a tu palabra. Si dices que me vas a bendecir, pues estoy esperando esa bendición. Estábamos viendo que las escrituras nos consuela, que recibimos consolación a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios.